Las tablas de Excel son una forma de configurar listas de datos que nos permiten decir a Excel que ese conjunto de datos es una tabla, de forma que el programa entienda esta información y la pueda manipular de forma muy sencilla. Como usuario nos va a resultar pues, muy fácil obtener informes, resúmenes, etcétera, de una lista de datos en formato de tabla. Para hacer una tabla es muy sencillo. Aquí tenemos una lista de datos, bueno, pues con las ventas de un equipo comercial, como venimos viendo en otros ejemplos, y en esta lista tenemos pues bueno, el encabezado fijado para que nos sea sencillo navegar por la tabla, y para crearla esto no es más que una lista de datos, no es una tabla. Lo que tenemos que hacer es seleccionar todo el rango y nos vamos a inicio, dar formato como tabla. Aquí tenemos muchos estilos para aplicar a esta tabla, pero la tabla no va de generar estilos, sino que va de decir a Excel dónde está esta información, aunque obviamente tenemos que pasar por esta parte de aquí de estilos. Pues nada, aquí tenemos que escoger un estilo, o podemos ir aquí a la parte de abajo y crear un estilo nuevo que veremos más adelante. Ahora nos vamos a ceñir a crear la tabla. Tenemos, una vez seleccionamos un estilo, este cuadro de texto donde tenemos que decir el rango al que pertenece la tabla. En este caso, como ya lo hemos puesto de antemano, pues ya nos sale. Y además debemos decirle a Excel con esta casilla de aquí si las tablas tienen si la tabla tiene encabezados o no. En este caso sí que hay encabezado, que son los títulos de las columnas. Si no, pues quitaríamos esta opción. En este caso sí que lo tiene, por tanto aceptamos y ya tenemos la tabla creada. Bien, ahora mismo bueno, vemos pocos cambios, ¿no? Vemos los filtros están aquí aplicados, vemos la lista aparentemente no tiene muchos cambios, pero cuando situamos el cursor aquí, vemos cómo nos aparece un menú nuevo que tenemos aquí para gestionar la tabla, del que hablaremos más adelante. La tabla tiene varias partes, es importante conocer las partes de una tabla. Empezamos bueno, por el encabezado que ya hemos comentado, son los títulos de las categorías que tiene la tabla, igual que cualquier otra lista de datos. Luego tenemos los registros, que son todos los datos que componen la información, que compone la tabla, y luego es muy importante las columnas calculadas o campos calculados. En este caso, por ejemplo, tenemos el IVA, que es la celda, vamos a ponerlo sin necesidad de nombrar la hoja, la celda G2 por 0,21, y tenemos también, bueno, esta otra celda que es el total, que es la suma, en este caso, pues bueno, de la base imponible y el IVA. Vamos a ponerlo sin la hoja porque no hace falta. Entonces, efectivamente, así. Vale, es importante tener en cuenta que con las tablas los cálculos son diferentes. Vamos a borrar y vamos a hacer el cálculo de nuevo. Aquí pondremos un igual, y cuando vamos a seleccionar la celda G2, vemos cómo Excel ya detecta que esto es el campo base imponible. Al multiplicar por el 0,21, que sería la tasa de IVA, automáticamente nos ha cambiado toda la columna. Toda la columna nos ha cambiado. Excel está multiplicando el campo base imponible por 0,21. Es muy importante tener las fórmulas de esta forma, porque estamos dando a entender a Excel una forma diferente de calcular, mucho más sencilla. Y lo mismo para la columna de total. Nos vamos al total y ponemos igual o más base imponible más IVA. Esto es otra manera de calcular, ya lo tenemos. Es muy importante hacerlo así porque nos va a facilitar mucho el cálculo. Luego tenemos la posibilidad de insertar una fila al final de totales. Lo hacemos desde la pestaña de diseño y con esta opción de aquí, la fila de totales, la tenemos aquí, y en cada una de las columnas vemos que aparece un desplegable para abrir. Podremos hacer un cálculo diferente. Aquí, por ejemplo, está haciendo el sumatorio. Esto no tiene ningún sentido en el campo del año. En este caso, pues bueno, aquí le vamos a poner esta opción, que sea ninguno. En los campos de texto tampoco tiene mucho sentido hacer un total, con lo cual ya sale ninguno. Este también es un campo de texto, este también, pero bueno, el de unidades ya no. Y aquí podemos establecer cualquiera de estos cálculos, ¿no? El promedio,
lo cual nos calcularía el promedio de unidades vendidas en cada registro, en este caso 24 o 25 prácticamente, el recuento, el contar números, porque aquí nos contaría cuántas, si hubiera el texto en alguna fila, pues nos contaría cuántas veces hay números, el máximo de ventas, en este caso 50, el mínimo, la suma, que es el más habitual, y luego la desviación estándar o la varianza, que es para temas más estadísticos. En este caso vamos a dejar la suma. Luego tenemos otra opción que es la de más funciones. Aquí podríamos ir a insertar una función con las unidades, ¿no? Podemos calcular, pues bueno, cualquier matemática, trigonométrica, etcétera. Con lo cual, bueno, nos da mucha facilidad. Y aquí lo mismo, podemos poner suma y suma, que sería lo habitual, ¿no? En este caso. Perfecto. Bueno, nos totaliza esto, con lo cual, bueno, nos facilita mucho. Siempre tendremos esto aquí, no sé, conforme vayamos añadiendo registros, va a ir bajando la fila de totales, con lo cual no la tendremos que mover, se va a quedar siempre ahí abajo, y es una forma pues muy sencilla de totalizar una tabla con diferentes cálculos. Y otra parte de la tabla es este colorcito aquí en la esquina, que es de color azul, que nos habilita esta flecha, que es el controlador de tamaño de la tabla. Esto nos permite pues aumentar hacia abajo la tabla de forma que se añaden registros y el total no lo tenemos que mover, ya se va directamente abajo, o podemos añadir columnas y nos añade un título de columna, en este caso columna 1 y columna 2, que podríamos pues bueno, poner aquí lo que quisiéramos. En este caso pues lo vamos a dejar como estaba, pero bueno, podemos también, quitamos estas filas. El controlador de tamaño nos permite insertar filas. Y luego, en cuanto a insertar filas y eliminar filas y columnas, tenemos varias opciones en el menú superior, que son diferentes a las que tendríamos por fuera de la tabla. Por fuera de la tabla tenemos estas tres opciones, ¿no? Insertar, eliminar y formato. En este caso, insertar filas y eliminar filas o columnas. Bueno, pues si ponemos el cursor encima de la tabla, se amplían, tenemos más posibilidades. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos, por un lado, insertar celdas. En este caso nos inserta una fila. Si tenemos seleccionada una sola celda, en cambio si tenemos seleccionada una columna, lo que nos va a hacer es, en este caso, vamos a seleccionar una columna, insertar celdas, lo que hace es insertarnos una columna. Bueno, es una forma un poquito diferente. Luego tenemos la posibilidad de insertar filas en la hoja. Esto es muy importante porque si yo, por ejemplo, aquí fuera de la tabla tengo un número y quiero insertar filas en la hoja, me va a insertar una fila y este número va a ir abajo. Pero si en cambio escojo la opción de insertar filas en la tabla, no va a insertar una fila por fuera, solo dentro de la tabla. Vemos cómo inserta la fila aquí y nos deja el número donde lo teníamos, el de fuera de la tabla. Esta misma opción la tenemos en la de columnas. Podemos insertar una columna en la hoja o bien una columna solo en la tabla, cosa que es muy práctica para no tener que mover el resto de la hoja, y esto lo podemos hacer solo con las tablas. En cuanto a los menús de eliminar, pues bueno, tenemos lo mismo, la funcionalidad de eliminar celdas. Si tenemos una sola celda nos va a eliminar filas, si seleccionamos una columna nos va a eliminar la columna, y las opciones de eliminar filas de la hoja o columnas de la hoja, o filas de la tabla y columnas de la tabla. También podemos eliminar directamente la hoja o, como pone aquí, insertar una hoja. Bueno, pues estas opciones de insertar y eliminar filas son muy interesantes porque no influyen en lo que es el resto de la hoja y son exclusivos de las tablas.